Vamos a empezar a hablar de cómo elaborar las políticas contables en una organización en el momento en que se quiere hacer convergencia de norma local a norma internacional. Para poder elaborar las políticas contables de una empresa, yo debo tener en cuenta la NIC 8 y lógicamente también debo tener en cuenta el perfil de la organización. Cuando yo hablo de políticas contables, pues lógicamente es revisar detalladamente qué es lo que, a qué se dedica la organización, cuánto tiempo lleva, cuál es su objeto principal, bueno, determinadas situaciones que de pronto a mí me van a servir muchísimo a la hora de establecer esas normas internacionales. Acá me dice básicamente que la NIC 8 tiene como principal objetivo suprimir el tratamiento alternativo a la aplicación retroactiva de los cambios voluntarios en las políticas contables, así como a la reexpresión retroactiva para corregir los errores de periodos anteriores. Por lo general, cuando yo quiero hacer convergencia de norma local a norma internacional, surgen muchos ajustes que yo los voy a tener que evidenciar más adelante. Pero también van a surgir cambios en el manejo de algunas de mis políticas. Entonces, por ejemplo, si yo manejaba provisiones en cartera, yo ya no la puedo manejar porque eso me dice la norma. Entonces, la norma dice muy claramente que yo no puedo manejar provisiones en pasivos, perdónenme, en activos, sino únicamente en pasivos. Aquí en este momento vamos a revisar más o menos cómo se debe manejar una política contable. Acá nos dice algo muy importante que yo quiero que entiendan: materialidad o importancia relativa. Esa es una de las cualidades de la información contable que trae ahora las NIF. Y nos dice lo siguiente: no será necesario aplicar las políticas contables contenidas en las normas internacionales de información financiera cuando el efecto de su aplicación sea inmaterial, o sea, carezca de importancia relativa. ¿Qué quiere decir? Y nos dice acá que eso es según lo establecido en la NIC 1. Recuerden que la NIC 1 es la que leímos el primer sábado, donde se hablaba de los estados financieros. Quiere decir que si una empresa realmente no tiene unas utilidades muy relativas, muy importantes, pues no valdría la pena que hiciera esa convergencia de norma local a norma internacional o que adaptara nuevas políticas contables. Y pues nosotros aquí en Colombia tenemos algunas de esos ejemplos, como por ejemplo las microempresas, donde sus utilidades no superan ni siquiera ni los 3 millones de pesos, que son tan pequeñas que no tienen una significancia en cuanto a utilidades, no tienen un buen activo, no tienen pasivos, o de pronto pueden tener pasivos pero no tienen activos, ni tienen un muy buen capital de trabajo. Entonces en ese momento no sería justo que una pequeña empresa como esa o una microempresa adaptara normas internacionales, porque es más el gasto o es más el trabajo que va a hacer. Nos dice acá que hay cambios voluntarios en las políticas contables. Dice, la norma exige la aplicación retroactiva de los cambios voluntarios en las políticas contables, así como la reexpresión retroactiva para corregir los errores de periodos anteriores. Se suprime el tratamiento alternativo permitido en la versión de la NIC 8 que consistía en, esas son versiones anteriores, esta es la última, que ya les digo de dónde la voy a descargar, en incluir en el resultado del periodo corriente el ajuste resultante del cambio en una política contable, así como el importe de la corrección de un error de un periodo anterior. Esto nos quiere decir que cuando yo aplico la norma, yo debo ser retroactivo, o sea, debo tomar todos los errores que he cometido en los estados financieros anteriores y también adaptarlos dentro de las nuevas políticas contables. Bueno, antes de que continuemos, yo quiero mostrarles lo que yo les había dicho del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces ustedes ingresan acá, Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ingresan. Aquí ustedes van a poder descargar toda la normatividad vigente. Entonces, aquí donde dice normatividad están normas locales, pero también están los estándares internacionales, porque este es el ente normalizador. Ustedes observan acá, le dan aquí donde dice aceptar términos y registrarme, por si ustedes aún no lo han hecho, o ya estoy registrado. Si ustedes ya están registrados, pues automáticamente van a ingresar. Entonces ustedes van a poder ver que acá cuando se ubican en el logo de IFRS, les dice que ahí van a encontrar todo lo que es referente a las normas internacionales de información financiera que deben ser aplicadas en Colombia dentro de los marcos técnicos de acuerdo a la ley 1314 de 2009. Y nos habla acá que dice, se advierte que los textos de las normas publicados en este aplicativo de consulta se encuentran dispuestos
en el año de su publicación por el emisor internacional, o sea, por IASB. Sin embargo, se pueden presentar diferencias con las normas incorporadas en la legislación colombiana, por cuanto algunas modificaciones, adiciones, mejoras o nuevas reformas no han sido sometidas al debido proceso previsto en la Ley 1314 de 2009. Entonces, y aquí está el de la IFAC. Aquí van a encontrar todo lo que es normas internacionales de aseguramiento y de auditoría. Aquí en IFRS, normas de información financiera. Y acá, normas de auditoría. Entonces, si ustedes, digamos que queremos ver las normas de información financiera, ahí ustedes van a entrar, entonces lógicamente ahí van a ingresar y rápidamente van a ingresar cuando ya ustedes se han registrado y rápidamente pues acá pueden encontrar, por ejemplo en el 2018, veamos que nada más tuvo cambios el marco conceptual, pero si ustedes se remiten aquí está desde el 2009, que fue cuando salió la ley, vamos a la ley 1314, entonces vamos a darle clic acá y acá están casi todas las normas. Vamos a esperar un momento a que abra. Bueno, aquí encuentran ustedes, por ejemplo, digamos, vamos a hablar sobre NIF para pymes, que fue cuando comenzamos a dar la norma internacional de información financiera, fundamentos de y porque apenas estaba comenzando. Pero de ahí salta al 2012, que es cuando sale la ley 1607, y ahí sí ustedes pueden encontrar todas las normas porque ya se había hablado en esa ley. Digamos, en el 2009 se creó la ley 1314, pero la gente estaba un poco escéptica a que se iba a empezar a fundamentar. Pero con la ley 1607, que fue la primera reforma tributaria de Juan Manuel Santos, se habló de que ya tocaba empezar a hacer la convergencia y por eso empiezan a salir todas las normas. Pero estas puede que hayan tenido cambios, entonces ustedes pueden ingresar al 2013 y miran si ha tenido cambios. Vamos a esperar un momento que abra porque es un poco lento. Luego vienen en el 2014. Entonces ustedes acá pueden ver cambios en esta edición, introducción al prólogo, todo este tipo de cambios entonces se dan. Luego viene el 2014 y van a ver todos los cambios. Así ustedes pueden buscar, cuando lleguen al 2018 se van a dar cuenta de que no hubo casi, que solamente hubo cambios en algunas normas, ¿no? Entonces miremos acá, nada más en el marco conceptual. 2017 no hubo muchos cambios tampoco. Hay algunas enmiendas que de pronto se pueden ver y NIF para pymes no tuvo ningún cambio. Entonces aquí es donde yo los invito a ustedes para que hagan esa revisión de estas normas internacionales de información financiera. Es en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Bueno, ustedes van a encontrar este video, voy a tratar de subirlo aquí en la unidad número 2. Se los voy a poner como video de apoyo a políticas contables, así va a aparecer en la unidad 2, al igual que nuestro parcial se va a encontrar acá en unidad 2. Si ustedes observan, tenemos otras actividades evaluativas, pero ya las estuve revisando y no quiero que las desarrollen porque pues sí, son importantes, pero no tienen mucho, digamos, mucha fundamentación contable. Entonces mi parcial va a estar aquí en la unidad 2 y va a estar habilitado, recuérdenlo, hasta el lunes a la medianoche. Bueno, vamos a continuar acá entonces. Hablamos un poquito nos dice que se debe presentar la información comparativa sin cambios, tal como se hizo en los estados financieros de periodos anteriores. Recordemos y evoquemos un poquito la NIF 1, donde nos dice que la empresa para poder hacer convergencia debe presentar los comparativos de los estados financieros con cierre a 31 de diciembre del año, digamos, inmediatamente anterior al que comienza sus políticas contables y su ESFA. Dice acá impracticabilidad. Dice la norma mantiene el criterio de impracticabilidad como causa de exención a la hora de modificar la información comparativa en los casos de aplicación retroactiva de los cambios en las políticas contables y corrección de los errores de periodos anteriores. La norma también establece que cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo corriente de la aplicación de una nueva política contable a todos los periodos previstos o un error que indica sobre todos los periodos anteriores, la entidad cambiará la información comparativa como si la nueva política contable hubiera sido aplicada o el error hubiera sido corregido. ¿Qué significa esto?
que, por ejemplo, la entidad va a tomar una nueva política contable, especialmente donde yo les digo, en rotación de cartera, o puede ser en inventarios, que son como las que más han cambiado en cuanto a materia internacional, en norma internacional. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hacer el ajuste, el respectivo ajuste. Eso es lo que nos quiere dar a entender ese párrafo de esa norma. Bueno, y acá viene ya la información a revelar. Entonces nos dice que la norma requiere, más que aconseja, revelar información sobre un inminente cambio en una política contable en caso de que la entidad tenga todavía pendiente la aplicación de una NIF nueva ya emitida, pero que aún no haya entrado en vigor. Además requiere revelar información pertinente, ya sea conocida o razonablemente estimada, para evaluar el posible impacto que la aplicación de una nueva norma internacional financiera tendrá sobre los estados financieros de la entidad en el periodo de aplicación inicial. Acá nos dice que la norma exige revelar información más detallada sobre los importes derivados de los ajustes procedentes de cambios en las políticas contables. Por ejemplo, ya no vamos a trabajar, ustedes ahí van a poner el activo fijo no se reconocerá, o su criterio de valoración inicial va a ser a costo histórico o va a ser a valor razonable. Valor razonable es el valor del mercado actual que tiene ese activo, y costo histórico es el valor a lo que me costó el bien, pero recuerden que la norma internacional dice que yo no puedo reconocer esa propiedad de planta de equipo hasta que no entre en total funcionamiento, hasta que yo no le haya hecho todas las adecuaciones y ya se encuentre lista para empezar a funcionar. Entonces, lógicamente, tampoco va a ser un costo histórico. ¿Por qué? Porque costo histórico, digamos, la máquina me costó 1.000.000, pero yo, para poderla poner en funcionamiento, tuve que incurrir en algunos gastos de, digamos, en otros 500.000. Entonces no me salió por 1.000.000, sino me salió por 1.500.000. ¿Sí ven? Entonces ahí es donde entran ustedes a realizar esa, digamos, como ese entendimiento. ¿Cómo voy a reconocer? Entonces ustedes pueden decir, inicialmente lo voy a reconocer a costo histórico, teniendo en cuenta todos los gastos en los que se incurran. O sea, la empresa inicialmente va a reconocer los activos a costo histórico, teniendo en cuenta aquellos gastos en los que se va a incurrir para poder ponerla en correcto funcionamiento. Pero posteriormente se va a tener en cuenta el criterio de valoración a valor razonable para posteriores hechos económicos, o algo así como ustedes lo quieran hablar. Bueno, aquí vienen otros cambios. Entonces nos dice que la entidad seleccionará y aplicará uniformemente sus políticas contables para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, a menos que una NIF exija o permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podrían ser apropiadas diferentes políticas. Entonces ustedes acá pues van a encontrar todo lo referente a la política contable. Les recomiendo mucho que lo lean, es importante. Entonces acá vamos a ver más o menos el alcance. Dice: esta norma se aplicará en la selección y aplicación de políticas contables, así como en la contabilización de los cambios en estas. Bueno, acá decimos: la aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros sucesos y condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política, y el reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable para el periodo corriente y los periodos futuros afectados por dicho cambio. La aplicación retroactiva consiste en aplicar una nueva política contable a transacciones, otros sucesos y condiciones, como si ésta se hubiera aplicado siempre, lo que hablábamos inicialmente. O sea, ustedes deben tener en cuenta que, digamos, esa organización viene ya con muchos años, entonces tiene que determinar esa política como si ya lo viniera haciendo durante muchos años, o sea, como si ya estuviera aplicando esa política hace mucho tiempo. Bueno, acá nos dice, vamos a ver un poquito, a buscar algo más sobre la norma, y nos dice que las normas internacionales son las normas de interpretación emitidas por el GIASB, y estas normas son las NIF, las CENIF, las SIG, las NIC. Entonces ahí ustedes la tienen. Acá ya empieza a hablarnos de qué son unas políticas contables. Entonces vamos a leer un poquito. Dice: políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. La reexpresión retroactiva consiste en corregir el reconocimiento, medición e información a revelar. ¿Se acuerdan cuando hablamos del ciclo contable?
que yo les dije que ahora es reconocimiento, medición, presentación y revelación. Aquí nos están hablando de ese ciclo contable bajo NIF. A revelar de los importes de los elementos de los estados financieros como si el error cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca. ¿Qué significa esto? Que se empieza de cero. Por eso cuando me hablan de una convergencia de norma local a norma internacional, me hablan muy puntualmente que yo tengo que hacer un estado de situación financiera de apertura donde el nuevo estado de situación financiera que me queda como si fuera una empresa nueva. O sea, como un balance inicial. Recordemos a los que manejamos la contabilidad bajo decreto 2649 y 2650. Bueno, acá nos dice que la evaluación acerca de si una omisión o inexactitud puede influir en las decisiones económicas de los usuarios, considerándose así material o con importancia relativa, requiere tener en cuenta las características de tales usuarios. Aquí, ¿se acuerdan la pregunta 4 del taller? Es eso, como esos 45.000 pesos no tenían una importancia relativa, por eso no se reconocieron. Sí, era lo que hablábamos. Y sí, ustedes tienen toda la razón. También podíamos hablar de un error, de un reconocimiento, y por eso muchos me hablaron de la NIC 8. Y yo por eso les decía, no, yo no la di de todo como inválida. Entonces miren que sí, se van atando cabos y se va llegando a una conclusión. Bueno, acá ya nos habla de selección y aplicación de políticas contables. Dice, cuando una NIF sea específicamente aplicable a una transacción, otro evento o condición, la política o políticas contables aplicadas a esa partida se determinarán aplicando la NIF concreta. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, la empresa no maneja, un ejemplo, digamos, diferidos, pues la empresa no va a hablar de diferidos, ¿cierto? Siempre va a hablar de la NIF que maneja concretamente. Que la empresa no maneja inversiones temporales, entonces no va a hablar de equivalente al efectivo. Que la empresa no maneja proveedores, sino que todo, bueno, que no maneja proveedores, digamos porque proveedores ustedes saben que por lo general se maneja crédito, pero que no maneja cuentas por cobrar comerciales, perdón, cuentas por pagar comerciales, entonces no va a manejar cuentas por pagar comerciales. Ese tipo de relaciones es la que yo quiero que entiendan. O sea, cuando me hablan a mí que se debe aplicar una NIF concreta, es de acuerdo al perfil de la organización. Dice, en las NIF se establecen políticas contables sobre la que el IASB ha llegado a la conclusión de que dan lugar a estados financieros que contienen información relevante y fiable sobre las transacciones, otros eventos y condiciones a las que son aplicables. Estas políticas no necesitan ser aplicadas cuando el efecto de su utilización no sea significativo. Lo que siempre hemos hablado y lo que me preguntaban, ¿qué es significativo? Pues significativo es cuando realmente la empresa tiene mucho movimiento, cuando la empresa realmente quiere expandirse y quiere ser más competitiva. Eso es, y que no simplemente se conforma con tener unas utilidades para sobrevivir, no. Eso es significativo. Bueno, acá en el punto 9 nos dice las NIF se acompañan de guías que ayudan a las entidades a aplicar sus requerimientos. ¿Las guías quiénes son? Pues obviamente las normas internacionales de información financiera. Acá nos dice lo siguiente, la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo de aplicación de una política contable a fin de suministrar información que sea relevante para las necesidades de toma de decisiones. Recuerden que nosotros, los contadores públicos, somos los que realizamos todos esos informes, no solamente informes contables, hay también informes de auditoría, de control interno, bueno, de revisoría fiscal, que permite a la alta gerencia tomar decisiones, y esa toma de decisiones pues influye en los indicadores financieros de la organización. Nos dice que esa información debe ser fiable, en el sentido de que los estados financieros presenten de forma fidedigna la situación financiera, reflejen la esencia económica, sean neutrales, sean prudentes. Y aquí entra a participar la Ley 43 de 1990 y el Código de la IFAC, donde habla de nuestra ética profesional. Al realizar los juicios descritos en el parágrafo 10, la gerencia se referirá en orden descendente a las siguientes fuentes: requerimientos de la NIF, definiciones, criterios de reconocimiento y medición. Todo eso quiero que lo hagan. Cuando a mí me hablan criterios de reconocimiento y medición, ustedes tienen que decir allí, para poder reconocer un activo, la empresa debe tener en cuenta que debe ser un recurso controlado por la organización, producto de hechos anteriores que generará beneficios futuros. Un ejemplo, ¿sí? Pero ahí ustedes lo pueden decir. Esa es la definición que nos da
la NIF sobre activo. Yo les estoy haciendo el ejemplo. Ese sería el reconocimiento. ¿Cómo se van a medir? Entonces, un activo se medirá inicialmente a costo histórico, pero posteriormente se tendrá en cuenta el valor razonable. Para los inventarios se tendrá en cuenta el valor realizable neto. Yo sé que muchos no tienen en cuenta qué es eso porque no hemos hablado todavía, pero vuelvo y les digo, costo histórico es el valor con el que yo adquiero ese activo. Valor razonable es el valor del mercado actual de ese activo. Valor realizable neto es el valor que yo espero recibir de ese activo y ese especialmente se maneja en inventarios. Está valor futuro, valor presente neto, bueno, están diferentes, pero quisiera que manejáramos los tres primeros que les acabo de definir. Bueno, acá está la uniformidad de las políticas contables. Nos dice una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares a menos que una NIF requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado o aplicar diferentes políticas. Quiere decir que si yo establezco una política para inversiones temporales, siempre voy a manejar esa política, a no ser que yo dentro de esas inversiones temporales tenga alguna excepción y tenga que generar una política especial para esa excepción. De resto se van a manejar uniformemente para ese rubro. Eso es lo que realmente quiere decir. Y nos dice la entidad cambiará una política contable solo si tal cambio se requiere por una NIF, o sea, si de pronto nos saliera una NIF con modificaciones, inmediatamente ustedes como contadores se lo deben comunicar a su cliente y decirle, mire, tal NIF cambió y nos toca ajustarla en este momento. Por eso de ahí depende que nosotros vivamos tan actualizados, que nosotros estemos en constante lectura. Yo sé que eso es aburridor, pero toca leer y toca en ocasiones, pues nosotros contadores tenemos que estar muy actualizados porque si no nos volvemos obsoletos. Bueno, dice, o cuando lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y relevante, especialmente cuando hay inversionistas. Eso no sucede mucho. Bueno, dice la aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que difieren sustancialmente de aquellos que han ocurrido previamente. Y la aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que no han ocurrido anteriormente o que de ocurrir carecieron de materialidad, eso no constituye cambios en las políticas contables. Dice acá, aplicación de los cambios en políticas contables. La entidad contabilizará un cambio en una política contable derivado de la aplicación inicial de una NIF de acuerdo con las disposiciones que existan en esa NIF. Bueno, aplicación retroactiva, eso ya lo habíamos hablado, limitaciones y por aquí abajo, ¿qué información vamos a revelar? Entonces dice, cuando la aplicación por primera vez de una NIF tenga efecto en el periodo corriente o en algún anterior, salvo que fuera impracticable determinar el importe del ajuste o bien pudiera tener efectos sobre periodos futuros, la entidad revelará el título de la NIF, el cambio en la política contable, la naturaleza del cambio, descripción de la disposición transitoria y para qué periodo pertenece. Esto lo deben tener muy en cuenta. Bueno, y aquí continuamos. Bueno, aquí ya hablamos de cambios en las estimaciones contables, información a revelar, limitaciones en la reexpresión informativa. Aquí ya hablamos de errores. Entonces, pues, yo los invito para que ustedes lean esto. Vamos a ver un poquito, entonces, nos vamos a remitir aquí a lo que habíamos hablado antes, al balance general, y vamos a comenzar a hablar. Vamos a ver las políticas contables, cómo se elaboran. Entonces, yo siempre tengo que elaborar una política contable de la siguiente manera. Entonces, acá, Comercializadora Santa Cruz S.A. Siempre las políticas contables van a llevar en el encabezado, nombre NIF de la empresa. Entonces acá vamos con el nombre, que son políticas contables bajo NIF, y el NIF de la empresa. Hablamos de una información general. Yo se las hice aquí en Excel, pues para que les quedara anexa en el balance, pero ustedes la pueden hacer en Word. Eso no hay ningún problema. Entonces acá la información general es lo primero que se debe contener. Entonces yo acá les hago una descripción. ¿Se acuerda que yo les hice como una breve descripción en la hojita del taller? Entonces dice lo siguiente. Comercializadora Santa Cruz S.A. es una sociedad por acciones simplificadas AS,
legalmente constituida por documento privado del 15 de abril de 1991, inscrita a la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número tal del libro tal, tendrá una duración hasta el 12 de abril del 2041 y su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. Acá seguimos, el objeto. Entonces tengo que decir cuál es el objeto principal de esa organización. Entonces dice, el objeto social principal de la entidad es la importación y comercialización de accesorios de computación y sus derivados, accesorios de celulares y sus derivados y todo tipo de electrónicos. Igualmente podrá comercializar y o distribuir cualquier clase de productos relacionados con el rango de la computación, celulares y todo tipo de electrónicos, comercializar licencias de programas debidamente autorizados y prestar los servicios de instalación, mantenimiento, asesoría, de manejo de las mismas. Esta es una breve descripción que yo les hago a ustedes y que yo les comento. ¿Se acuerda que habíamos dicho que estaba dedicada a la venta y comercialización de productos tecnológicos? Mire, aquí hay una descripción. Si ustedes la quieren hacer así o la quieren cambiar, modificar, no sé. Vamos con bases de preparación y principales políticas contables. Entonces dice lo siguiente. Los estados financieros se elaborarán de acuerdo con la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades, entre paréntesis NIF para las pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB. Nos dice lo siguiente, las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Y ahí comenzamos, efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces yo voy mirando acá, yo voy diciendo activo corriente. Para mí el activo corriente va a ser efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, inmediatamente ustedes ¿qué van a hacer? Pues van a decir los equivalentes de efectivo se mantienen para propósitos de inversión, pero ahí pues también ustedes pueden poner qué van a tener en efectivo. Entonces ustedes siempre van a decir en efectivo en efectivo se reconocerá todo el dinero que se encuentre contenido en caja y bancos, tanto bancos nacionales como internacionales, para propósitos de inversión, y también se tendrá en cuenta los equivalentes de efectivo, como por ejemplo acá yo no puse nada sobre efectivo, les puse sobre equivalentes del efectivo. Yo les voy a subir este archivo también para que lo puedan ir mirando, pero ustedes así mismo se van guiando, ¿cierto? Aquí vamos a hablar de instrumentos financieros. Cuando a mí me hablan de instrumentos financieros, resulta que ese fue otro de los cambios que trajo las normas internacionales. El instrumento financiero se convirtieron hay instrumentos financieros en activo, hay instrumentos financieros en pasivo y hay instrumentos financieros del patrimonio. Cuando a mí me hablan de instrumentos financieros, me hablan de unas cuentas comerciales por cobrar en activo, me hablan de, por ejemplo, en pasivo me hablan de unas cuentas comerciales por pagar y en patrimonio de las acciones. Entonces nosotros pues aquí, o de de los aportes de los socios. Aquí estamos hablando de, dice lo siguiente, reconocimiento. Las partidas por cobrar, ¿sí? Lo que yo les digo, o sea, la parte de clientes, se reconocen en el momento en que son originados. Todos los activos financieros son reconocidos inicialmente a la fecha de la transacción. Cualquier interés originado en la transferencia de los activos financieros es reconocido como un activo separado. Y empiezo acá, medición inicial. Los activos financieros que no tengan establecida una tasa de interés y se clasifiquen como activos corrientes se medirán inicialmente al valor de la transacción más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Su medición es a un importe no descontado. Y aquí seguimos hablando así, luego viene la medición posterior. Resulta que bajo normas internacionales existe una medición inicial, que es en el momento en que lo reconozco en el estado financiero, y en una medición posterior. ¿Qué quiere decir eso? Cuando de pronto hago cierre y han cambiado los valores de ese activo, o cuando en el momento en que los voy a vender. Entonces, medición inicial es cuando hago reconocimiento en el estado financiero, o medición posterior cuando los quiero vender, o cuando los quiero enajenar, o cuando los quiero cambiar. Dice, con posterioridad al reconocimiento inicial, estos activos son medidos al costo amortizado usando el método de tasa de interés efectivo. Baja en cuentas, ¿cuándo se les va a dar baja en cuentas? ¿Cuándo hay deterioro? Acuérdense que hablamos que ya no se habla de provisión en cartera, sino de deterioro de cartera. Y ahí pues les estoy haciendo toda una referencia. Y empezamos a hablar de los pasivos financieros, reconocimiento, medición inicial, medición posterior, baja en cuentas, propiedades, planta y equipo, reconocimiento, medición posterior. Bueno, esa es otra cosa que les quiero decir.
Ustedes dirán, pero ¿por qué esta señora pone arriba pasivos y luego propiedad, planta y equipo? Resulta que las normas internacionales no les importa el orden de presentación de estados financieros. No es como nosotros en un 2649 que decíamos activo, pasivo, patrimonio. No, ellos pueden presentar perfectamente el pasivo arriba, el patrimonio después y de últimas el activo. Eso no tiene absolutamente nada, ningún problema. Y los invito a que de pronto ustedes consulten por allá algún libro de México o de Chile para que se den cuenta de lo que yo estoy diciendo, es muy cierto. Bueno, entonces acá viene la depreciación, cómo se va a manejar, qué clases de activos y cuál va a ser la vida útil y cuál va a ser el método de depreciación. Por lo general, la mayoría de las empresas en Colombia manejan el de línea recta, otros manejan por unidades de producción, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque manejan mucha maquinaria. Cuando hay unidades de producción, la maquinaria se deprecia de acuerdo a su uso, ¿no es cierto? Entonces, pues, aquí está, pero nosotros lo vamos a manejar en línea recta porque recuerden que es una comercializadora de artículos, de tecnología. Y así vamos a hablar también de beneficios a empleados, provisiones y hablamos del impuesto sobre la renta. Aquí yo les dejo este ejemplo para que ustedes puedan seguirlo, pero también lo hagan de acuerdo aquí a nuestro balance general. Nosotros estábamos viendo el balance general ese día y hablábamos pues de que cada uno de estos, ¿cómo los identifico? Entonces, si ustedes pueden identificar, aquí cuando yo hablo de estos tres, yo estoy hablando básicamente del efectivo y equivalente al efectivo, bueno, del efectivo. Y cuando incluyo inversiones ya hablo de efectivo y equivalente al efectivo. Aquí hablábamos de deudores y clientes, que hablamos de lo que es toda la parte de cuentas comerciales por cobrar. Diferidos, ya les decía que solamente me acepta gastos pagados por anticipado. Hablábamos de propiedad y planta de equipo, que yo les decía que esa la manejo como inmovilizado material, y en inventario les decía yo que se podía conocer como existencias y también como movilizado material. Que existen acá unos intangibles, crédito mercantil. Yo les decía a ustedes que ese crédito mercantil es como prácticamente ese digamos ese reconocimiento que tiene ese local o ese establecimiento. Y aquí está el famoso cargos diferidos, que era lo que yo les comentaba que va a desaparecer, que lo vamos a ver con el favor de Dios el sábado. Aquí en gravámenes es donde está el error de ortográfico, que lo vamos a cambiar de una vez porque es con V. Entonces, impuesto, gravámenes y tasas. Bueno, y aquí continuamos con obligaciones laborales. Yo le decía, la podemos conocer también como beneficios a empleados. Y tenemos acá un patrimonio. Y acá están las famosas reservas obligatorias. ¿Se acuerda que yo les había hecho del 10%? Hay una particularidad. Resulta que cuando a mí me hablan de reservas obligatorias, me dice que la empresa debe dejar de reservar cuando completa el 50% de su capital suscrito y pagado. Por ejemplo, yo suscribí y pagué en el acta de constitución 200 millones de pesos. Quiere decir que yo todos los años voy a reservar el 10% de mis utilidades líquidas hasta cuando complete 100 millones de pesos de reserva. ¿Por qué? Porque es hasta el 50% del capital suscrito y pagado. Bueno, y aquí hablamos de otras, superávit por valorizaciones, inversiones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo espero que con esto ustedes puedan hacer unas muy buenas políticas contables. Cualquier cosa que necesiten por el foro o a través del correo, yo voy a estar muy atenta. De todas formas, espero que con esto algo entiendan y vamos a trabajar de manera mancomunada, o sea, ustedes me van a estar escribiendo. Gracias por haberme atendido y espero que esto les sirva muchísimo para que empecemos a fundamentar toda la convergencia de norma local a norma internacional.